Hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy les invito a que juntos adoremos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Y así les invito a que juntos elevemos una oración a nuestro Dios. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Rey de reyes y Señor de señores, digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, Señor. Recibe la alabanza que hoy traemos delante de ti. Traemos un corazón rendido, lleno de gratitud y adoración a ti, Señor Jesucristo. Rey de reyes, Señor de señores, mereces toda la gloria, la honra, la adoración, toda la alabanza desde lo más profundo de nuestro corazón. Padre celestial, tú seas exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Dice su palabra en Salmos 96, 1 al 10, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia.
La palabra de Dios dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Dice su palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Les invito, hermanos, a que entonemos con todo nuestro corazón esta alabanza.
La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua viva que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Adoramos al que vive por los siglos de los siglos, porque él merece toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Hermanos, buenos días una vez más en este domingo del mes de abril, en el cual, bueno, el Señor nos concede una vez más compartir su palabra para, bueno, reflexionar en ella, aprender de ella y que, bueno, espero que sea de una gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Hoy nos toca comenzar esta lección número 79. La lección número 79 de nuestro cuadernillo tiene como título Pablo atado. Hemos tomado como
pues la decisión de dividir esta escuela dominical en 3 partes a fin de que nosotros podamos apreciar más los detalles. Entonces hoy veremos la primera parte y que la hemos titulado Pablo ante Félix. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a que nosotros podamos contemplar esta palabra y podamos aprender acerca de ella. Nuestro versículo para memorizar es: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces quiera el Señor que nos ayude a entender y a reflexionar su palabra. Así que le decimos: Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que hoy, Señor, podamos ser receptivos a tu palabra. Pero para ella necesitamos, Señor, lo más importante, que es tu Santo Espíritu, que nos ayude, que hable a nuestro corazón, para ánimo de tu iglesia, y que nos permita, Señor, a través de esta palabra ser fortalecidos, ser animados, Señor. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a ir muy rápido a fin de que nosotros podamos, a través de ello podamos meternos a esta hermosa enseñanza de la palabra de Dios. Como volviendo al principio, nosotros vemos que esta lección número 79 está basado en los capítulos 21 al 24 del libro de los Hechos. Yo les recomiendo a todos y cada uno de ustedes que en casa ustedes lean detenidamente estos capítulos y yo les puedo asegurar que van a encontrar muchísima enseñanza que nos hace reflexionar acerca del camino de la fe, del camino espiritual, visto de la perspectiva de la vida del apóstol Pablo. Bueno, entonces vamos a tener como una introducción y en Efesios capítulo 3, Pablo, el versículo 1, Pablo nos dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, dice, por vosotros los gentiles. Entonces Pablo en un momento dado ya no va a ser el Pablo que podía ir a muchos lugares a predicar el Evangelio, sino ahora es un Pablo que va a ser tomado preso, va a ser hecho prisionero para ser llevado después a Roma. Esto es impresionante porque yo esto más o menos lo comparaba con la vida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo iba hacia Jerusalén, también Él sabía que en un momento dado Él iba a ser tomado prisionero y entonces iba a ser sacrificado. De la misma forma, Pablo, cuando es hecho prisionero precisamente en Jerusalén, es impresionante esto porque también él es para ser llevado al sacrificio. Pero tiene muchísimo que enseñarnos. Durante muchos años Pablo predicó el Evangelio plantando iglesias. Ahora, él no solamente plantaba iglesias, no solamente predicaba el Evangelio, sino además lo vemos que él se preocupaba porque las iglesias crecieran, porque las iglesias se desarrollaran. Muchas veces él regresó para animarles, en otras ocasiones él escribió cartas para animarles. Era un hombre que estaba al pendiente de todo el trabajo que él hacía. No solamente se conformaba con predicar el Evangelio y se iba, ¿no? Sino lo vemos siempre incluso organizando iglesias en alguna escuela dominical. Lo vemos a él como él llega a animar, dice, y establecía ancianos, por ejemplo. Entonces él tenía un gran cuidado por las iglesias, ¿sí? Pero dice, cuando él es privado de su libertad, su comportamiento y su actitud, dice, no fueron menos impresionantes. O sea, este Pablo, que libremente predicaba el Evangelio, ahora lo vamos a ver prisionero, pero con una actitud que impresionantemente no cambia. Es un hombre que sigue, desde esa posición, sigue predicando el Evangelio. Aquí podemos decir incluso entre paréntesis que incluso muchas de las cartas que Pablo nos dejó hasta el día de hoy fueron escritas desde su posición de prisionero. Él escribió muchas veces ahí encerrado en la cárcel y esas enseñanzas persisten hasta el día de hoy. Así es que Pablo,
o más bien el Señor, el Espíritu Santo, tiene mucho que enseñarnos a través de uno de sus grandes o de sus más grandes siervos, que indudablemente es el apóstol Pablo. Bien, siempre Pablo estaba listo para sufrir y aún hasta morir por el nombre de Cristo. Esto es impresionante. O sea, Pablo libre, no va a cambiar con respecto al Pablo prisionero. No va a haber un cambio, es el mismo Pablo que predica. Aún en las pruebas, él permaneció firme. Da evidencia, dice, de un ingenio rápido, de una mente perspicaz para defender la fe con fuerza. Es decir, Pablo no es el hombre que ante las cosas negativas va a renegar de la fe o va a renegar de por qué el Señor lo ha abandonado, sino con más fuerza él está dispuesto a seguir predicando el Evangelio. Entonces vamos a ver que cuando Pablo regresa de su tercer viaje misionero, él va a ser hecho prisionero en Jerusalén y él, vamos a ir viendo los detalles y él entonces poco a poco él va a ir compareciendo ante gobernadores, ante los principales digamos, personajes de la vida pública y él va a dar testimonio de la fe. Pablo va a comparecer ante, por lo menos de inicio, ante tres personajes, ante Félix, ante Festo y ante Agripa. Cada defensa de ello nos enseña muchísimo, nos enseña de cómo se debe defender el Evangelio, de cómo se debe predicar. Yo me sorprendía cuando analizaba y créanme lo que tenemos muchísimo que aprender, y esta es la importancia de las escuelas dominicales, que nos dan principios, nos dan enseñanzas para animarnos a mantenernos firmes en el camino de la fe. Entonces hoy, en la primera parte de esta lección número 79, nosotros vamos a ver a Pablo ante Félix y vamos a ver también cómo es que Pablo es llevado, cómo comenzó todo. Ante Félix, entramos a nuestro punto número 1. Pablo regresaba de su tercer viaje misionero rumbo a Jerusalén. Cuando él regresa gozoso, regresa contento de todo lo que Dios ha hecho a través de la predicación del Evangelio. Lo vamos a ver más adelante, pero él siempre cuando regresaba procuraba visitar a las iglesias que le quedaban de paso y él daba testimonio de todo lo que Dios había hecho. Entonces era un viaje siempre de gozo, era un viaje triunfal. Pero fíjense que nos dice ahí en la palabra de Dios, dice que por cada ciudad, ¿sí?, dice que pasaba, era informado de las tribulaciones y aflicciones que le esperaban en Jerusalén. Por eso yo decía que Pablo es también una figura de lo que pasó con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabía que en Jerusalén iba a ser tomado prisionero hasta ser llevado a la muerte. De la misma forma, a Pablo le fue revelado por el Espíritu Santo que en Jerusalén él tendría que enfrentar el Evangelio de una manera diferente. En Hechos capítulo 20-23 dice: el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. De hecho, varios profetas se acercaban a Pablo y de una forma le daba este mensaje de lo que le esperaba en Jerusalén. Esto nos debe de llevar a nosotros un poco a la reflexión, porque muchas veces nosotros no enfrentamos lo que enfrentaron estos santos hombres de Dios y muchas veces nosotros no estamos dispuestos simplemente a padecer la persecución por causa del Evangelio. Entonces, cuando Pablo regresaba, hubo profetas que le decían lo que iba a pasar en Jerusalén y la respuesta de Pablo dice: no solamente estoy dispuesto a sufrir por causa del Evangelio, sino aún, dice, a dar mi vida. Pablo, ante la tribulación, nunca dudó. No vamos a encontrar un Pablo cambiante. Les digo, nunca reprochó su suerte,
sino al contrario, él estaba deseoso de sufrir por Cristo. Aún en cadenas, él siguió siendo un servidor de Cristo. En Jerusalén, en primer lugar, una bienvenida calurosa le espera. Les digo, cuando él llega a Jerusalén, él les anuncia de todo lo que Dios había hecho. Los mismos de Jerusalén le informan de cuántos millares, dice, de judíos se han convertido al cristianismo. Y ahí dice que, bueno, pero que sí había un pequeño detalle en la predicación de Pablo, que Pablo ya no predicaba, por ejemplo, el circuncidarse como una parte para la salvación. De hecho, nunca se dijo que la circuncisión salvaba a las personas, pero para los judíos, como lo hemos visto en otras lecciones, era algo muy importante. Les costaba muchísimo desarraigarse de lo que decía la ley. Ellos pensaban que cumplir toda la ley era necesario para ser salvo. Entonces ellos ya les habían dicho, no es necesario. Entonces en algunos lugares Pablo no obligaba a la gente, por ejemplo, a circuncidarse. Entonces cuando en Jerusalén dicen, oye, hemos oído que tú dices que ya no, pues que ya no es necesario, dice, y nosotros estamos de acuerdo, pero algunos judíos de esto lo están viendo mal. Dice, entonces nosotros queremos que tú des testimonio de que eres respetuoso de las leyes judías. Por eso le dicen, mira, que hay unos jóvenes que necesitan, algo así, dice, pagar unos votos. Nosotros te pedimos que tú participes con ellos, es decir, pagando pues lo que costaba en un momento dado, era por ejemplo el raparse, el cortarse el pelo, y todo el ritual que implificaba la purificación, dice, y así ellos que vean que tú no estás contra la ley. Entonces Pablo, cuando va a cumplir esto, él es detenido en el templo. Esto es impresionante. Dice que cuando entró al templo, unos judíos de Asia, dice, lo reconocieron y alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, y dice el pasaje bíblico que literalmente la intención de todos era lincharlo, porque decían que Pablo estaba atacando las costumbres, y así lo maneja, los costumbres, dice que estaban de acuerdo a la ley de Moisés. Aquí esto es impresionante entonces, porque cuando Pablo llega a Jerusalén y era un momento de gozo, era un momento de alegría, en ese momento algunos judíos que decían que Pablo atacaba la ley de Moisés lo toman preso y entonces de hecho lo quieren matar. Cuando las autoridades romanas se enteran de esto, dice que mandan tropas para rescatarlo de los judíos. Llegan las tropas, se arma ahí un alboroto y los soldados romanos arrancan de la turba que quería matar a Pablo porque lo maltrataban, lo jalan y lo toman preso. Y sabes qué, ustedes no pueden matar a una persona aun sea de acuerdo a sus propias leyes, sino aquí se maneja de acuerdo a la ley romana. Más o menos ese es el panorama de cómo Pablo de repente él es hecho prisionero. Ahí, siguiendo los detalles de las Sagradas Escrituras, vemos que Pablo va a ser llevado ante Félix. Dice, cuando llegó al templo, unos judíos de Asia lo reconocieron y alborotaron a toda la multitud y le echaron mano y quisieron lincharlo. Los romanos lo liberaron y lo encarcelaron. También incluso da un detalle que dicen que estando encarcelado, ellos planearon la forma de darle muerte. Ellos dijeron, ¿saben qué? Vayan ante Félix, díganle que traiga a Pablo para que porque nosotros queremos indagar algunas cosas, y 40 hombres, dice así, que se habían juramentado de que no comerían nada ni beberían agua hasta que no le dieran muerte a Pablo. Esto es increíble hasta dónde llega el odio por aquellos que predican el Evangelio. Entonces, ¿cuántos de nosotros a veces no nos explicamos cuánta lucha espiritual hay que enfrentar cuando nosotros, y que no hacemos ni el milésima parte de lo que hacía el apóstol Pablo, porque él era un predicador de tiempo completo, era un hombre que trabajaba
impresionantemente, pero lo vemos como el enemigo a través de las personas. A mí me sorprendía a través de quién era el odio que se manifestaba hacia Pablo, y era siempre a través de los judíos. No del judío hablando como gentilicio, sino de lo judío que se aferraba o se escudaba en que creía en la ley de Moisés. O sea, eso debemos de entenderlo siempre. No eran como judíos, el mismo Pablo era judío, muchos de los que le servían eran judíos, sino mismo Cristo era judío. No, se refería al término judío, se refiere a aquellos que se aferraban a la ley de Moisés, y escudándose en ello, ellos llevaban a la muerte a muchos cristianos. Entonces Pablo es cuando esto que planeaban hacer con Pablo, de llamarlo supuestamente a conversar una vez más, y decían, y en el camino le mataremos. Esto de alguna manera yo se los dejo de tarea, ustedes lean la Biblia. Pablo se entera y esto llega a los ojos de Félix, y Félix se entera, y de aquí vamos a ver cómo ahora Pablo es protegido y es llevado a la ciudad de Cesarea por Félix. Entonces, de muchas pruebas, ahora vamos a ver a Pablo, pero ya no en Jerusalén, sino en Cesarea, siendo prisionero. Entonces vamos a ver que así como el enemigo va a utilizar todas sus artimañas para acabar con la vida de los cristianos, también nosotros vamos a ver cómo Dios va preparando a los suyos para librarlos de la muerte. Pablo ante Félix. Dice entonces que ya estando en Cesarea, allí Pablo va a comparecer ante este hombre. Solo 5 días después llegaron también sus acusadores. Entre ellos, dice, estaba Ananías, el sumo sacerdote. Estaba entre ellos. Entonces los judíos contrataron también a un orador. Vean cómo el enemigo planea, que es de nombre Tértulo. Entonces, un orador es una persona que tiene una facilidad de palabra muy especial para defender o para acusar. Este hombre, Tértulo, va a utilizar todas sus artimañas bucales o como se llama, de lenguaje, para atacar a la vida de Pablo. Cuando Pablo está ahí ante Félix, él va a decir, este hombre es un promotor de sediciones entre todos los judíos, dice, por todo el mundo. ¿Qué está diciendo? Es un revoltoso que organiza a los judíos para rebelarse contra los romanos. O sea, esto es impresionante, porque esto no es cierto. Jamás Pablo predicó el rebelarse ante los romanos. Nunca lo hizo, de la misma manera que el Señor Jesucristo nunca lo hizo. Dice, también lo acusaron de ser hereje, dice, cabecilla de la secta de los nazarenos. Sabemos que entre los romanos estaba prohibido predicar una nueva religión. Entonces también lo acusan que era el cabecilla de una secta. Y también, dice, fue acusado de profanar el templo. Entonces, las acusaciones de Pablo eran acusaciones que buscaban que realmente Félix autorizara que Pablo fuese llevado a la muerte de acuerdo a las leyes judías. Entonces, una vez más vamos a ver que el enemigo siempre va a utilizar todas sus artimañas para destruir a los enemigos, que es el pueblo cristiano. Bien, pero también el acusado tiene algo que decir, que en este caso es Pablo. A mí me encanta, me sorprende mucho la forma en la que Pablo se va a defender de estos hombres. Y en primer lugar vamos a decir que él lo primero que va a decir, bueno, Pablo solamente había permanecido en la ciudad de Jerusalén 7 días. Dice, en Jerusalén era un tiempo muy corto como para organizar, dice, una rebelión. Dice, y no se presentaron pruebas para ello. Entonces, Pablo, cuando se refiere en cuanto a su defensa, él dice, yo solo he estado en Jerusalén por 7 días. Y es imposible que en 7 días yo haya organizado una
revuelta. En segundo lugar, Pablo reconoce que es cristiano, pero no hereje. O sea, a Pablo lo acusaban de ir contra Dios. Y aquí hay mucha confusión a veces en cuanto a que alguien, por ejemplo, no cree lo que nosotros creemos y entonces ya lo acusamos de hereje. Esto es un error tremendo. Yo encuentro muchas veces, por ejemplo, ahora que tenemos el internet, en el YouTube, como cristianos muchas veces se pelean contra cristianos. Y muchas veces hereje es el que va contra Dios, el que va contra las enseñanzas divinas, contra las enseñanzas que se oponen al reino de Dios. Ese es un hereje. Ahora, una persona que con sus recursos que cuenta, no todos tienen los mismos recursos, no todos los cristianos de todo el mundo tienen grandes iglesias o tienen los grandes recursos para predicar el evangelio, no todos tuvieron la oportunidad de estar en las grandes escuelas de teología. Defendemos la fe de acuerdo pues a lo que nosotros podemos, a lo que nosotros aprendimos, pero nunca a lo mejor le llegaremos a esos grandes predicadores, pero jamás nosotros estaremos predicando en contra de Dios. Entonces, Pablo, cuando se levanta contra esos hombres, dice, va a decir algo, sigo este camino. Dice, mi fe es, él dice, yo creo en la resurrección de los muertos. Y por cierto dice, y los judíos también creen en ello. Entonces él dice, yo no estoy contra ellos, yo creo lo que ellos creen. Nosotros tenemos una esperanza, dice, de que un día los muertos resucitarán, dice. Y por esto, dice, yo procuro tener mi conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Fíjense que es muy interesante la teología de Pablo en este caso. Pablo era un gran teólogo, pero él no se va a poner a discutir contra ellos lo que ustedes creen o lo que nosotros creemos. No, él dice, lo que yo creo es esto, y que por cierto ellos también creen. Y la forma de predicar, en este caso de Pablo, el tema de la predicación de Pablo es la resurrección, dice, de los vivos, de los muertos, y que un día todos, dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí el acusado, que es Pablo, también va a tener, al ser escuchado, también Félix, el gobernador, tiene la oportunidad de escuchar la defensa de un hombre que predica el evangelio. Y vamos a ver, porque este es el mensaje que nos habla en nuestra escuela dominical, cuando dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Félix, a lo mismo que Pilato, tuvo en sus manos la oportunidad de dejar libre, así como Pilato tuvo la oportunidad de dejar libre a Cristo, Félix realmente tiene la oportunidad de dejar libre a Pablo, pero no lo va a hacer. Él tiene ante sí la oportunidad de escuchar a uno de los más grandes predicadores de toda la historia. Pero vamos a ver qué es lo que va a suceder. Bien, hermanos. Entonces vamos a entrar, después de ver a los acusadores, después de ver al acusado, ahora vamos a ver el juez. Vamos a hablar un poco de Félix. Félix es un hombre que indudablemente está impresionado al ver la reacción, la actitud de Pablo. Parece por las decisiones que toma, pero también vemos que a la vez no toma una decisión que cambie su vida. Yo creo que Félix tuvo la oportunidad de escuchar la verdad del evangelio, pero él tenía un corazón endurecido. En segundo lugar, ya vimos que los cargos traídos por Tértulo son acusaciones vacías. Sí, mucha elocuencia, incluso hasta por ahí adulando al gran Félix, pero nada pudo, presentar de peso contra Pablo. Entonces el mismo Félix sabía o entendía que Pablo era inocente. Pero Félix
vamos a encontrar que no quiere emitir un juicio ahora mismo. Él va a retardar la decisión de hacer justicia. Y aunque permite que Pablo, dice, sea visitado por sus amigos, al final a Pablo lo deja encarcelado. Sí, este encarcelamiento dura 2 años. Vemos y vamos a encontrar que en varias ocasiones Félix habló varias veces en privado con Pablo. Pero también dice que en un momento dado, él incluso junto con su esposa, él visita a Pablo y dice, y diserta acerca de la justicia, de la templanza y de la resurrección de justos e injustos, y dice que él se espantó. Esto es muy triste porque a los hombres se les puede hablar de muchas cosas, pero también cuando se les habla acerca de estos temas, no todos van a ser receptivos. O sea, no todos van a tener el problema de que esto sea compatible con sus propios intereses, ¿sí? Y dice la Biblia que cuando él diserta con estos temas se espanta. Esto también a mí me llama mucho la atención porque se nos habla de cómo un hombre de Dios puede hablar con un incrédulo. ¿Cuáles son los temas que debe de hablar con él? Y aquí lo vemos, dice que Pablo disertó acerca de estos grandes temas y aquel hombre se espantó. Pero también dice así que él realmente lo que buscaba a través de posponer su decisión era que Pablo le diera dinero para que lo soltara. Realmente Pablo jamás va a aceptar pagar un soborno para obtener su libertad. Él va a aprovechar, cada día, cada segundo, cada minuto, estando prisionero, para él seguir hablando de aquello para lo cual él fue llamado. ¿Sí? Entonces, ahí Pablo va a estar 2 años. Ahora, yo no sé hasta qué punto el Dios realmente le hablaba a través de Pablo para darle la oportunidad de que se arrepintiera, o solamente también muchas veces era una oportunidad para dar testimonio contra él de que a veces el corazón de las personas es tan duro que ya no es posible hacer más algo por él. Esto es difícil de decirlo, pero la verdad sí nos habla acerca de cómo el hombre llega a estar tan perdido que ya no escuche la voz de Dios, las oportunidades que Dios le pueda dar, las oportunidades que el Señor le pueda, proponer. Este hombre tuvo la oportunidad de tener a un gran predicador como lo fue Pablo, tal vez, y seguramente el más grande predicador de todos los tiempos. Pero no por esto, con mucho menos oportunidad o mucho menos responsabilidad de escuchar la voz de Dios. En Félix se hace patente una vez más la invitación, la exhortación de Dios. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Todos nosotros tenemos la oportunidad de escuchar su voz en nuestro corazón de una o de otra manera. A todos Dios nos habla de diferente manera. Pero en este versículo nosotros vamos a encontrar que la invitación de Dios, que la exhortación de Dios es hoy. Si oímos hoy la voz de Dios, dice, no endurezcamos nuestros corazones. El momento para buscar a Dios no es posponerlo para mañana, o para una mejor oportunidad, o para cuando se nos hayan acabado algunos problemas en nuestra vida. La oportunidad de escuchar a Dios, hermanos, es que nosotros lo hagamos hoy. El Señor muchas veces mandó a sus siervos a
a hacer las cosas que tenían que hacer y decía que lo hiciéramos hoy. Yo me acuerdo que hasta el mismo Judas le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, Dios, hermanos, nos dice siempre que es hoy el momento propicio de ponernos a cuentas con Él. Si alguien se pregunta cuál es el mejor momento para ponernos a cuentas con Dios, el mejor momento siempre va a ser hoy. Y yo espero que todos nosotros hoy tengamos un tiempo de reflexión, tengamos un tiempo en el cual nosotros podamos preguntarnos, ¿sí?, ¿cómo está nuestra vida ante Dios? ¿Cuántas veces Él nos ha hablado? ¿Cuántas veces a través de sus siervos Él nos ha disertado a través, y no solamente estos temas, de la templanza, de la justicia, de la resurrección, de justos e injustos, de que un día estaremos ante la presencia de Dios para rendir cuentas? Pero el pecado más grande que nosotros tendremos ante Dios es la decisión que nosotros habremos tomado cuando Él nos invitó a escuchar su voz. Y yo espero que en esta mañana, si alguien no ha tomado una decisión, que sea el momento de que se ponga a cuentas con Dios, de que le pidamos a Él que Él nos ayude a tomar decisiones que nos permitan cambiar nuestra vida. Este hombre, Félix, y junto con su esposa tuvieron la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios, de escuchar el Evangelio. Hay cosas que me intrigan, ¿sí?, pero no lo hizo. Simplemente él atendió, estaba muy ocupado a sus intereses personales. Primero, las enseñanzas del reino de Dios no compaginaban con su vida. Segundo, tenía intereses. Él decía que él, para no echarse encima a los judíos, dice que él, cuando él esperaba que aquel hombre que le iba a relevar en el cargo, dice que él prefirió dejar a Pablo y así quedar bien con los judíos. Muchas veces queremos quedar bien con los hombres, pero ignoramos que nuestra oportunidad de ponernos a cuentas con Dios se nos va entre las manos. No endurezcas tu corazón. Si oyeres, dice, hoy su voz. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fuerzas, que el Señor nos dé de su gracia para que nosotros podamos ponernos a cuentas con Él. Padre eterno, en esta mañana, Señor, te pedimos, Dios eterno de los cielos, que tú, Señor, nos ayudes, que tú nos des sabiduría y entendimiento para tomar las decisiones que nosotros necesitamos, como dice tu palabra, hoy mismo. Hoy es el momento en el cual nosotros tenemos que ponernos a cuentas contigo, Señor. Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos, para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños, que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo,
El bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. De sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá.